muchas gracias por asistir hoy. Primero me voy a presentar, mi nombre es Sofía, soy una craft person en Codance. Como dijo María, recuerden que la sesión se va a ser grabada, así que si alguien desea apagar su cámara, no hay problema. Hoy vamos a hablar acerca del discovery, de un proyecto, del proceso y cómo es empezar un proyecto con el pie correcto. Para esto vamos a tener a Lesmes. Él nos va a presentar la charla. Lesmes es Agile Delivery Manager en Codance. Lleva muchísimos años trabajando dentro del sector del desarrollo de software y lo que más le gusta es colaborar con el equipo para desarrollar un producto de calidad. También queríamos agradecer a la comunidad de Agile Sur, que la tenemos a Ramón en representación de la comunidad. Y bueno, la charla, la idea es que bueno, Lesmes va a comenzar a explicar y ustedes pueden publicar todas sus preguntas en el chat y yo las voy a ir leyendo. Vamos a ir acumulándolas de un poquito y las vamos a ir leyendo. Así que cualquier duda que tengan, están en el chat. Ahora le paso el escenario a Lesmes. Muchas gracias, Sofía. Bueno, pues encantado de estar con todos vosotros. Gracias por vuestra asistencia. Como decía Sofía, mi presentación es... la voy a interrumpir de vez en cuando para preguntar, para recibir alguna pregunta, si hay cualquier pregunta, pero bueno, al final también dejaremos algo de tiempo para que surja. Y si tenéis alguna que haya por el chat, pues ella seguramente que también la irá facilitando. Entonces, nada, empezamos con esto. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ya? Sí, Lesmes, ya la vemos. Sí. Gracias. Y entonces, vamos a presentar. Bueno, pues como decimos, esta presentación forma parte del Agile, lo que hemos llamado Agile Project Management Circuit, que es como una serie de 6 eventos que ya este es el cuarto, el número 4, y que nos hemos intercalando yo y nuestro colega Fran Ávila. Hemos ido haciendo uno cada uno. Yo hice uno anterior que tenía que ver más con slicing y con hacer, digamos, dividir los proyectos y las historias y hacer un proceso iterativo incremental. Y este viene más enfocado hacia el Discovery proyecto, que sería de un proyecto que sería lo que haríamos inicialmente siempre al principio, ¿no? Y si queréis ver alguno de los anteriores, lo podéis encontrar en el YouTube de Codurance. Allí están las grabaciones de los 3 anteriores que hemos hecho. Los otros dos que ha hecho Fran también son muy interesantes. El primero, por ejemplo, trataba sobre cómo es un equipo que tiene un alto rendimiento, pero un equipo también cómo podríamos ver un equipo realmente formado, ¿no? Bueno, pues sin dilatarme más, voy al meollo, que es sobre un discovery de un proyecto. También se ha presentado esto como un discovery de un producto, pero bueno, en realidad el nombre que le hemos puesto al final es un discovery del proyecto para hacerlo un poquito más general, ¿no? Entonces, bueno, ya nos hemos presentado. Si queréis encontrarme, podéis encontrar también en lesmeslopez@codurance.com o en @lesmeslp en Twitter. Y entonces, pues bueno, empezamos con el tema. Discovery, de proyecto, de producto, dónde se aplica y por qué. Eso es prácticamente lo que voy a intentar explicar hoy. En términos generales, los objetivos es aclarar ciertos conceptos. Por lo tanto, como decía, si van saliendo dudas sobre esos conceptos, está bien que si queréis los vayamos entrando, si hace falta en alguno, un poco tal vez en más profundidad, porque yo los he dejado algunos un poco generales para que tengamos una idea, una perspectiva. Comparto algunas herramientas que pueden ser útiles dentro de un discovery enfocado así de una manera lo más ágil posible. Iremos con un ejemplo básico, bastante básico, pero bueno, que se puede entrar en un poco más detalle si es necesario y, como decía, responderemos algunas preguntas. Y primero empezamos con un disclaimer. Esto no es una pipa, quiere decir que esto es la película que yo me he montado. Esto es lo que yo quiero compartir mi experiencia con todos vosotros, con todo lo que he ido haciendo en estos años. Pero bueno, sabemos todos que lo que yo muestro aquí pues, no es exactamente la realidad, sino una aproximación a ella y al menos mi realidad. Por lo tanto, también bienvenido cualquier feedback para poder mejorar o para poder adaptar mejor todo esto. Bueno, pues esta también, un pequeño disclaimer. Esta
esta sesión nació en el Codurance Open Space que hicimos hace unos meses en Barcelona. Entonces, ya como sabéis, en un Open Space pues surgen ideas de posibles charlas y surgió esta. Entonces hicimos una sesión J.R. Huerta y yo y salió este tablero en el que me he basado bastante para poder hacer esta charla. Y bueno, pues, sigamos, vamos al meollo. ¿Qué es un discovery de un proyecto? Entonces, para acotar bien el tema, nada mejor que una definición, que en este caso me la he inventado yo, pero creo que se ajusta bastante a lo que se entiende. Y he remarcado las partes que me parecen más importantes. O sea, un discovery son las actividades y entregables. Importante esta parte de entregables porque es algo que al final nos va a quedar y nos debe quedar, porque si solo nos sirve para hacer 4 sesiones y olvidarnos de eso, nos quedamos en nada. Esas actividades entregables nos permiten comprender y alinearnos. Sobre todo, la parte de comprender viene por, bueno, no tenemos la suficiente información y eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? Pero quiero hacer hincapié también en la parte de alinearnos, porque si al final cada uno dice la suya, pero no estamos alineados, va a resultar que podemos tirar por muchos sitios y no vamos a tener al final contentos a nadie. Y probablemente no estemos enfocados realmente en un único problema. Entonces, queremos comprender y alinearnos sobre ese problema y las soluciones. Muy importante separar para mí también estas dos partes, que tengamos muy claro cuando estamos hablando del problema y cuando estamos hablando de la solución. Y por supuesto, esas soluciones estarán adecuadas teniendo en cuenta los medios disponibles. Entonces no tenemos que hacernos trampas al solitario y ser realistas con lo que disponemos para que esas soluciones realmente sean realizables, ¿no? Entonces, con esta definición, lo que he hecho ha sido remarcar un poquito más esos puntos para que veamos cada uno de ellos qué es, ¿no? Digamos que las actividades y esos entregables son un output final de ese discovery. ¿Y cómo suelen ser esas actividades y entregables? Pues como os podéis imaginar, hay infinitas actualmente y más, incluso podemos tirar de herramientas como por ejemplo Miro, que tienen un montón de templates y os podéis asustar con la cantidad de actividades y posibles entregables que vamos a tener. Y muchos adaptados a una parte del discovery, entonces al final es por dónde empiezo, ¿no? Pues hay que saber, tenemos que aprender a saber elegir y también es el objetivo de esta charla, ¿eh? Intentar que aprendamos un poquito más de por qué elegir unas cosas y no otras. Esas actividades y esos entregables nos permitirán comprender y alinearnos. Ese es el outcome de un discovery, el cual identifico yo de un discovery. Lo importante es que salgamos con eso, con una comprensión, se puede compartir, y con una alineación de las necesidades de lo que queremos cubrir. Y entonces, para comprender y alinearnos, lo que necesitamos es analizarlo como desde diversos ángulos. Esta es una imagen que siempre utilizo en las presentaciones, alguno que haya venido anteriormente ya la reconocerá. Y es un clásico, ¿no? Pues cada uno con su opinión de cuál es, de qué está tocando o qué tiene delante, ¿no? También desde diversos ángulos con diferentes roles, con diferentes perspectivas. No quiere decir que siempre sean personas diferentes, esto puede estar, lo podríamos identificar en una misma persona que se dedique a parte de negocio, UX o incluso de tecnología, o pueden ser personas diferentes, pero siempre tenemos que tener en cuenta por lo menos estos 3 ángulos diferentes. La parte de negocio, que se ocupa más de entender cuál es el valor que se está aportando a ese usuario y defenderlo. La parte de UX, que se ocupa más de la experiencia de ese usuario, y la parte de tecnología que se suele ocupar más de cómo factible es implementar eso y cómo es factible después mantenerlo y cómo es factible después mejorarlo. Pero como decía, esto es transferible, por lo tanto, alguien de tecnología puede tener perspectiva de negocio, absolutamente sí, puede tener perspectiva de UX, sí, y lo mismo para los roles habituales que tenemos. Entonces, es intercambiable, pero sí que cada
Cada perspectiva es necesaria. Y después, también dentro de comprender y alinearnos, pues necesitamos, para hacer un discovery necesitamos los stakeholders, ¿no? Personas que nos vayan a ayudar mejor a comprender ese problema y las posibles soluciones. El punto más clave suele ser normalmente tener expertos de dominio. De eso Domain Driven Design sabe y lo explota muy bien. Pero bueno, hay otros roles también importantes como la gente de ventas, que suele tener mucho contacto con el cliente, muchísimo contacto y tienen mucho feedback con el cliente. A veces son expertos. No tanto en el dominio, pero sí en qué es lo que el cliente quiere. Líderes técnicos, evidentemente, que también pueden tener experiencia en algunos de estos roles, pero aunque sea solo desde la perspectiva técnica ya aportan valor. Marketing. Y he puesto algo que para mí me parece muy importante resaltar, que es sobre todo no nos dejemos a los detractores. O sea, muy típico cuando preparamos unas sesiones de discovery para descubrir mejor cuál es el problema y buscar esas soluciones, es muy típico caer un poco en no buscarse problemas y dejar a personas que sabemos que pueden complicar ese descubrimiento. Y aquí hago hincapié en que es mejor que tengamos esas personas lo más cerca posible, incluso participando en las sesiones. Porque si no nos vamos a encontrar esos detractores antes, nos encontraremos después. Y si nos encontramos después, puede ser que sean problemas peores o que puedan bloquear ciertas soluciones, etc. Y lo que me parece también muy importante es que, al menos si conseguimos alinearnos entre todos, nadie podrá decir después que no estábamos alineados. Por lo tanto, incorporar a esas personas desde el principio me parece muy, muy clave. Pero bueno, al final este dibujo, que es el que siempre pongo y aparece por todo internet, es un poco de lo que se trata, ¿no? De que cada uno tenga una visión y que todos nos alineemos en una visión conjunta al máximo posible. Vale. ¿Y sobre qué queremos comprender y alinearnos? Sobre un problema y las soluciones. Realmente esta es la clave. Esta es la clave de todo. ¿Y cómo nos acercamos al problema y la solución? Pues, ¿y qué herramientas vamos a acabar utilizando? Dependerá mucho de diferentes perspectivas. Digamos que hay perspectivas, áreas o diferentes niveles en los que tenemos que tener en cuenta para poder después elegir una opción u otra cuando queremos hacer un discovery. Y ahora voy a enumerar unos cuantos de estos niveles, porque dependiendo de cuánta incertidumbre, cuánta complejidad haya en esos niveles, habrá que hacer más hincapié en unas herramientas u otras. Por ejemplo, estratégico versus táctico. Si el proyecto que queremos tratar es más táctico o estratégico, las herramientas que vamos a utilizar no van a tratar estrategia. Ya damos por asimilado que eso existe. Puede ser que al principio del discovery lo que queramos es simplemente también plasmar esa estrategia para reforzarla, pero nos vamos a centrar en descubrir lo táctico. Y las herramientas van a hacer lo mismo, se van a centrar en lo táctico y no en lo estratégico. En cambio, si lo que necesitamos es definir o de hacer un discovery de una parte que es estratégica, pues tendremos que empezar por poner muchas más cosas en duda y utilizar herramientas para descubrir eso. Otra perspectiva que tenemos que tener en cuenta: el discovery, como sabéis, cuando hacemos un proyecto, puede ser para hacer un producto nuevo, absolutamente nuevo, puede ser el inicio de una startup o algo un poco más chiquitito, tal vez con no mucho capital, pero también es algo totalmente nuevo que nace de la nada, incluso sin venir de una empresa grande, algo que empieza pequeño. Puede ser también algo que sean nuevas capabilities de un producto existente. Creo que esto es lo más habitual normalmente cuando desarrollamos software, que tenemos un producto al cual le seguimos añadiendo capacidades. O puede ser una modernización, por ejemplo, una modernización de un sistema antiguo. Entonces,
dependiendo también del problema. Si el problema es resolver un producto nuevo, resolver nuevas capabilities, modernizar un sistema relativamente antiguo, porque sabemos que algunos sistemas ya se vuelven legacy, no hace falta esperar 20 años para que sean legacy. Entonces, también esta perspectiva es clave. Igual que antes hablábamos sobre si vamos a tratar algo más estratégico, más táctico, lo mismo no pasa con un producto nuevo, nuevas capabilities o lo que sea una modernización. Dependiendo de cada uno de estos casos, utilizaremos unas herramientas, unas actividades, invitaremos a unas personas sí y a otras no, dependiendo de lo que queramos descubrir. Y sobre todo en todos los casos, tanto en el anterior que comentaba, como el de estrategia versus táctica, y esto, todo tiene que ver con la cantidad de información que no sabemos y que todavía tenemos que descubrir. Es decir, si vamos a hacer nuevas capabilities de un producto existente, no hace falta que descubramos la estrategia. Probablemente el producto ya tiene una estrategia. No hace falta que descubramos una innovación muy grande de ese producto. Lo más probable es que descubramos simplemente nuevas capabilities que vamos a aportar a ese producto en base al feedback que hemos ido recibiendo de los usuarios. Vale, entonces, ampliando un poco más la complejidad de este tema de problemas y soluciones, me gusta mucho como Neil Killick explica estas tres áreas que nos ayudan a entender también la parte de problema, digamos la división entre el espacio de problema y el espacio de solución. Cuando queremos resolver algo, lo interesante es que nos centremos primero en la capability, que es el problema en sí que necesitamos resolver. O sea, el usuario lo que quiere es comunicarse con alguien, no quiere entrar en un chat para poder para poner con el teclado, escribir con el teclado y entonces darle a un botón y que ese mensaje se envíe. Digamos que la capability es exactamente lo que los usuarios quieren hacer, necesitan hacer. Lo que también se dice los jobs to be done, los trabajos que yo necesito realizar. Entonces, entramos ya en otras áreas como es la funcional y la técnica, que la funcional es, bueno, teniendo en cuenta las soluciones que existen actualmente, cómo pueden implementar esta funcionalidad. Y la parte técnica sería, vale, ¿y esa funcionalidad cómo la implemento? ¿Qué pasos tenemos que dar como equipo, como empresa para poder implementar eso? Entonces, centrándonos primero en la capability, lo que hacemos, que es lo que siempre se dice antes de resolver cualquier problema y cualquier proyecto, es vamos a entender primero cuáles son las necesidades. Y después veremos cuáles son las capabilities que cubren esas necesidades y en qué pasos tiene que dar el usuario para poder cubrir esa capability a través de una funcionalidad. Y en la parte técnica, pues, ¿cómo nos lo montamos nosotros para que esto funcione y el usuario lo pueda utilizar? Explicado de otra manera, podéis ver como a la izquierda tenemos los customer jobs, lo que el customer quiere llegar a hacer, que tiene que ser claramente analizado desde la parte del espacio del problema, y después lo que sería la implementación, que es cómo nosotros planteamos una serie de funcionalidades y las implementamos y las desarrollamos. En la parte de capability lo que vamos a intentar es dar el máximo de valor. O sea, en el problem space vamos a intentar qué es lo que más le soluciona el problema qué es lo que más quiere resolver el usuario, digamos. Y en la parte funcional y técnica, que es la de la implementación, es cómo lo podemos hacer de la manera más simple y más lean. Y podemos entregar ese valor cuanto antes. Veo, bueno, primero, Sofía, me doy cuenta que voy bastante rápido. Yo cuando voy así me embalo un poquito. Me gustaría parar un segundo, aunque sea aquí en medio, por si hay alguien que tenga alguna pregunta ya y queramos avanzar en alguna pregunta. Si ¿se va entendiendo o no? Sí, si alguien quiere publicar en el chat o abrir el micrófono para hacer sus preguntas, es el momento. Vale, si de momento no van saliendo preguntas, tampoco pasa nada. Yo voy bebiendo agua. Vale. Y seguimos. Entonces, una parte muy importante que creo que tenemos todos bastante asimilada desde que
lo que es UX y la idea de Lean Startup se comenzó a extender, es que tenemos que validar si el problema y sobre todo las soluciones realmente existe de la manera que nosotros pensamos. O sea, ¿son suposiciones o son hipótesis? La diferencia entre, a veces las confundimos, suposiciones e hipótesis se confunden bastante. Una suposición, según lo que dice la RAE, es que nosotros creemos que eso existe y funciona de esa manera. Y una hipótesis es algo que no estamos seguros y que tenemos que... Y entonces, cuando le ponemos la palabra hipótesis, lo que hacemos es dejar más claro que eso es algo que no estamos seguros, que no hay datos que lo certifiquen y que en ese caso hay que validarlo. Me ha gustado este gráfico que he cogido. Bueno, al final tengo la bibliografía y estará compartida también en el vídeo en YouTube. En cómo suele ser la mente, por ejemplo, de algún emprendedor optimista, en el cual cree que las suposiciones y las hipótesis es lo mismo, y hay algunas que están validadas y otras que están invalidadas. Lo habitual suele ser un poco más lo que nos encontramos a la derecha, que es, hay un montón de suposiciones que nos pensamos que eso es así, de ellas algunas sabemos cómo son, sobre otras las hemos formulado en base a hipótesis y sobre esas hipótesis hemos validado algunas y algunas sabemos que son hechos reales, ¿no? Entonces, lo que pretendo presentar aquí es tenemos que poner en duda cualquier cosa que no tengamos clara que es realmente así. Y solo haciéndolo y basándonos en datos que podemos explorar gracias a diferentes técnicas de experiencia de usuario, podemos ir validando cualquiera de las hipótesis. Como decía antes, dependiendo de la cantidad de desconocimiento que tengamos de cierta información, tendremos que enfocarnos más o menos en ciertos aspectos. Por ejemplo, me refería a la estrategia o la táctica. Pues, ¿cuántas hipótesis tenemos de nuestra estrategia? Si está claro, pues no hace falta que nos centremos en la estrategia, nos centramos en las partes tácticas y cuántas de esas cosas están validadas y realmente son suposiciones o son hipótesis que podemos acabar de saber si son reales. Antes de continuar, Lesme, tenemos Sí. una pregunta relacionada con esto que dice, Alberto pregunta, ¿se puede comentar con ejemplos algunas diferencias entre naturaleza de proyectos estratégicos y tácticos? Bueno, mira, un proyecto estratégico está relacionado con este concepto también. Por ejemplo, un producto nuevo, para definir un producto nuevo necesitas definir una estrategia de por sí. O sea, no puedes presentar un producto nuevo o intentar desarrollarlo sin tener clara una estrategia de dónde encaja dentro de la competitividad del mercado. No puedes, sin saber realmente qué viene a cubrir y sin saber cómo eso puede evolucionar en el tiempo para que tú puedas encontrar una parte de mercado. Entonces, por ejemplo, un discovery que tenga que ver más también con la estrategia puede tener que ver en necesitarías explorar más a la competencia, entender mejor al cliente desde cero, sin saber prácticamente nada. Si es un producto nuevo, también dentro de las estrategias entraría desarrollar o entender cómo se desarrollará ese producto a futuro y qué valor va a aportar a futuro. Y mientras descubres eso, hacer un montón de pruebas para poder estar seguro de que ese producto va a ser comprado por alguien porque le encuentra valor. Entonces, digamos que la parte estratégica sería para un producto nuevo o podría ser para encontrar una nueva dirección de una misma empresa, por decir algo. Vale, muchas gracias. Y en el caso de modernización, podría ser validar realmente si una nueva estrategia nos va a llevar hacia donde nosotros queremos. Entonces, para mí estratégicamente sería sobre todo validar que lo que queremos hacer va a poder ser comprado y el cliente lo va a valorar dentro de lo que es toda la competencia sobre ese producto. No sé si eso responde a la pregunta.
Alberto, ¿ha quedado claro? ¿Te sirvió la respuesta? ¿Continuamos? Si no, puedo ampliarlo Sí. más tarde. Bastante Sí. claro, dice. Lo ha puesto, sí. Vale. Vale, Gracias. Entonces, como decía dentro de la definición, actividades y entregables para comprender y alinearnos sobre un problema o soluciones. Y un punto básico es adecuado con los medios disponibles. Como decía antes, sin hacernos las trampas al solitario y que sea realista con lo que tenemos disponibilidad. Y aquí me voy a enrollar, en este trozo me voy a enrollar un poquito. Primero, porque para que sea adecuado con los medios disponibles, tenemos que tener un poco en cuenta también la naturaleza de los equipos que tenemos o incluso de la empresa en la que estamos. Hay empresas que no tienen laboratorios de innovación y solo tienen equipos de producto, por ejemplo. Y hay equipos de producto que pueden hacer algunas cosas de innovación o que no pueden hacer nada de innovación. Porque de lo que se les espera de ese equipo es que haga delivery de funcionalidades que son necesarias en ese momento. Entonces, cuando me refiero a eso de adecuadas con los medios disponibles, es que también sepamos qué es lo que podemos plantear como solución teniendo en cuenta nuestro contexto, el entorno en el que nos encontramos. No quiere decir que una empresa no decida después invertir en un laboratorio de innovación o en más innovación, pero si eso existe también, si eso cambia, también tendría que cambiar esos equipos de producto. ¿Y por qué hago esta separación? Pues porque un equipo de producto normalmente los procesos que suele tener no tiene por qué ser ni Scrum, ni puede ser lo adaptado al equipo de producto como quiera, ¿no? Pero lo normal es que se centren en hacer delivery que funcione para un cliente y que le aporte valor a un cliente. En cambio, un laboratorio de innovación o alguien que está más centrado en innovación, pues básicamente lo que hace es experimentar constantemente. Y solo una parte muy pequeña de todos esos experimentos que hacen realmente son productivos o pueden aportar valor al usuario. Entonces, hay mucho, bueno, ¿cómo lo diría? Se habla mucho de que los equipos de producto también hagan innovación y a mí me parece estupendo incorporar innovación dentro de los equipos de producto, creo que es necesario plantear hipótesis, validarlas, hacer tests A/B o lo que surja para validar, pero de eso a que realmente se haga innovación pura y dura son dos casos muy diferentes, con procesos muy diferentes y con objetivos muy diferentes. Y cuando tenemos un equipo de producto normalmente planteamos objetivos que tienen más con resolver una serie de problemas que ya están más o menos conocidos, que no son tan desconocidos como lo que podamos desarrollar en un laboratorio de innovación. ¿Alguna pregunta sobre esto? Lo digo porque a veces nos flipamos queriendo buscar, entender el problema y la solución y queriendo hacer algo muy innovador cuando en realidad tenemos lo que se espera de nosotros es que resolvamos un problema, pero no de una manera tan innovadora. Vale, también adecuadas con los medios disponibles. Y aquí me gusta compartir este cuadro que encontré no hace mucho de John Cuttlefish, en el cual también describe los tipos de equipos crossfuncionales y cómo es esa colaboración entre esos equipos y cómo pueden evolucionar desde un entorno muy waterfall, en que cada uno de estas columnas es digamos un equipo o un grupo de personas diferente, a el último de abajo en el que todos esos procesos están hechos por el mismo equipo, ¿no? Es como el contexto es todo el mismo equipo. Y es lo que abajo le dice un product team. Entonces, también cuando hagamos un discovery tenemos que entender qué tipo de equipos tenemos, qué tipo de equipos somos y qué se puede esperar de las soluciones que pueda plantear un equipo a partir de su composición. Y eso puede querer decir que a veces, y eso no quiere decir que nos tengamos que casar con uno de estos modelos y nos quedemos ahí. Si vemos que necesitamos mejorar, pues podemos mejorar. Solo para que os hagáis una idea, lo que describe aquí es que, por ejemplo, si un equipo incluye, por ejemplo, DevOps, pues puede incluir desde el design hasta el run, que quiere decir que las operaciones ese equipo se está ocupando.
pero puede ser que no incluya los requisitos o el planning de requisitos, o que incluso no pueda tener la opportunity selection, que pueda descubrir y saber cómo es esa y elegir cuál es la mejor oportunidad. Entonces, puede ser algo ideal tener el último caso, ¿no? En el que el equipo elige lo que tiene que hacer, también decide cómo son esos requisitos, hace el diseño, construye, testea, publica y también dirige las operaciones y cuida del mantenimiento de ese producto. Pero puede no ser así, puede ser que estemos en otros contextos, por mil y una razones, en las que pues tengamos una composición distinta. Y eso es algo que tenemos que tener también en cuenta cuando hacemos un discovery. Estamos haciendo un discovery y no sabemos todavía qué equipo lo va a hacer. Estamos haciendo un discovery y sí, el equipo lo tenemos claro, trabajamos todos juntos, como sería más en los últimos dos casos, por ejemplo. Puede ser que el discovery, la parte de opportunity selection, seleccionar qué es lo que vamos a hacer, se ocupe un agente y después nos llegue y nosotros lo empecemos a desarrollar a partir de ahí. Dependiendo de todos esos casos, el discovery es mejor que se haga de una manera o de otra. Si hay digamos, un pasapelota entre que se descubre la oportunidad y se recogen esos requerimientos, pues coge más peso que ese entregable tenga detalles para poder explicarlo después, para que después sigamos estando todos alineados y comprendamos cuál es el problema y la solución. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Tenemos un comentario de parte de ML que dice que un problema puede ser el budget que tenemos y la justificación para este equipo de innovación en empresas que tienen justamente un budget limitado. Sí, sí. Y del budget, me guardo un momento este tema y lo recupero de aquí unos slides, porque hay un tema que quiero comentar y así lo hablamos. Vale. Vale, entonces la naturaleza del equipo y cómo sean los procesos de descubrimiento de producto y desarrollo de producto dentro de la empresa, pues tiene mucho que ver también de cómo se va a hacer un discovery. Y bueno, también John lo clasifica en estas tres áreas, ¿no? Hasta cuánto el equipo se dedica a aprender, entender y tomar decisiones por sí mismo, a construir y después medir los resultados, incluso operar, o sea, mantener ese sistema, ¿no? Que todavía te da más información, porque sabes exactamente cómo funciona en el día a día. Sobre el budget, bueno, pues creo que todos conocemos más o menos lo que es el triángulo de hierro. Lo que pasa es que aquí lo he adaptado con unos conceptos que Ken Beck hace poco también compartía, que ya ha ido, bueno, no es una cosa nueva tampoco por su parte, pero hace poco publicó un artículo que hacía referencia más a esto, ¿no? A que, digamos que él ve como 4 valores. Está el alcance, pero él lo llama more, o sea, poder tener el máximo de funcionalidades. La calidad, que le dice better, que es como que sea de lo mejor, ¿no? De la mejor manera. El coste, que le llama cheaper, y el tiempo, que sea faster. O sea, que esté hecho cuanto antes, ¿no? Tradicionalmente, lo que se ha dicho del triángulo de hierro es que cuando cogemos 2 puntos, siempre cuando modificamos uno, los otros también cambian, y normalmente bloqueamos o intendemos a bloquear uno de los 3, de alcance, de coste o tiempo. Y cuando cambiamos coste, pues tenemos que adaptar alguno de los otros 2, el alcance, el tiempo, y viceversa, así para todos los casos. Lo que me quería compartir que decía Ken Beck, y esto está metido un poquito con calzador, pero me parece interesante, es que en realidad lo que está diciendo es que de estos 4 conceptos siempre nos quedamos con 3. En vez de quedarnos con 2, nos quedamos con 3. Y jugamos con el cuarto. Entonces, jugando con estos diferentes casos, moviendo estos 4 conceptos, él ve como 4 fases diferentes dentro del desarrollo. Y yo traigo esto aquí porque creo que también es importante que cuando hagamos un discovery, además de saber de tener a todos los roles o todas las visiones
de entender cuál es la naturaleza del equipo y entender también, por ejemplo, la parte de budget, que es lo que entra aquí. Hay como 4 fases diferentes. Entonces, la primera dice better, sooner y cheaper. Quiere decir que quita el more, ¿no? El more no está dentro de esta ecuación. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos limitando el alcance para acelerar el feedback. Es decir, en una fase que él le llama explore, que es de exploración, lo que queremos es hacer el máximo de pruebas posibles. Por lo tanto, vamos a intentar que sean lo más rápidas posible, con sooner y cheaper. Y no hace falta que hagamos more, que hagamos mucha funcionalidad, porque lo que queremos es entregarlo rápido para tener esa información, ese feedback. Como podéis ver, el better está en todos, porque de lo que se trata, tal y como lo explica él, es, bueno, no vas a ir a... Cuando tú vas a comer un menú, digamos que el plato no esté quemado, que la comida no esté quemada, ya entra dentro de lo básico, ¿no? Pues el better él lo da lo toma de la misma manera. El better debe estar ya intrínseco en cualquiera de las fases del desarrollo, que hagamos calidad. Ya sé que el calidad es un término muy ambiguo, pero quiere decir que no dejemos de hacer las cosas como se tienen que hacer. Y XP, pues, por ejemplo, nos brinda las herramientas para poder hacerlo también. La segunda fase, que él le llama expand del desarrollo, sería más para un producto en las que tenemos que entregar funcionalidades rápido sin limitar el coste. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el coste no lo hemos quitado de la ecuación y queremos better, sooner y more. O sea, queremos más funcionalidad, rápido y que tenga calidad, que esté bien hecho. Entonces lo que estamos quitando es el cheaper. No me hace falta controlar mucho el gasto, pero prefiero que tenga mucha funcionalidad y que esa funcionalidad esté hecha cuanto antes posible. Esto normalmente lo podemos encontrar en una fase de un producto en el que el producto ya está establecido, ya generamos ingresos y lo que estamos intentando es competir con la competencia, valga la redundancia, y pretendemos entregar más que los demás. Pretendemos que cuando nos comparen digan estos son mejores porque me dan esto y los otros. Y esa sería la fase que le llama expand. Y entiendo que expand viene, pues eso, de expandir la cantidad de funcionalidades. Y el último, que es la fase extract. Extract viene, lo pone, creo que viene de intentar sacarle el máximo rendimiento al producto. El producto ya es prácticamente una commodity, por decirlo de alguna manera, y entonces se tiene que seguir desarrollando, pero lo que intentamos es simplemente sacarle rendimiento. Entonces aquí sacamos el sooner, lo sacamos de la ecuación, pero nos centramos en que lo que hagamos dé más resultados, pero que sea barato. Entonces es una entrega económica de valor más a largo plazo y en más gran escala para sacar dinero. Entonces, estas 3 fases me gustan porque ponen bastante de relieve 3 puntos en los que puede estar un producto y por lo tanto el discovery del proyecto debe estar más o menos adaptado a cada una de estas 3 fases. La solución vendrá más limitar el alcance, entregar rápido y más, o entregar, no tener que entregar mucho, muy rápido, sino más barato, centrándonos en más barato. ¿Preguntas hasta ahora? Tenemos una pregunta de Alberto Morales que dice, ¿el área Learn podría incluir algo parecido a una especie de laboratorios de innovación temporal? Sí, de hecho, al final, igual lo que voy a decir es demasiado abstracto, pero como lo veo yo es, un proyecto es una inversión, siempre va a ser una inversión. Y la inversión tiene que tener un objetivo, que es ese problema a resolver, y esperamos tener ese outcome, esas soluciones, ¿no? Si la naturaleza del problema requiere innovación, pues esa inversión se puede hacer específicamente montando un equipo ad hoc que haga innovación y que intente resolver solo ese problema. O ese problema o una serie de problemas que tengan que ver con la innovación que necesita la compañía. Entonces, sí, al final será simplemente dependiendo de dónde queramos enfocar ese dinero y de la manera en que lo queramos enfocar esa inversión. Ok. Vale. Pero bueno, después de todo el rollo que he metido hasta ahora,
de cosas que tenemos que tener en cuenta para entender un poco mejor cómo enfocamos un discovery, volvemos a estar en el mismo punto que al principio, vamos a hacer una serie de actividades y vamos a tener una serie de entregables y actualmente hay infinitas. Como decía, estos solo son capturas de los templates que tenemos en Miro y hay infinidad cada uno se puede hacer sus propias herramientas. Entonces voy a ir a un ejemplo, me voy a lanzar a algo muy básico, bastante básico, que es el Inception Deck. Utilizar el Inception Deck para plantear un discovery. El Inception Deck se podría utilizar para un producto nuevo. Depende de cómo disruptivo sea ese producto. Si es muy disruptivo, no sería la mejor opción, pero bueno, al menos tendríamos algo. ¿Podría ser para mejorar capabilities? Sí, creo que el Inception Deck es de los mejores para desarrollar nuevas funcionalidades de un producto. También podría ser para un producto como nuevo, pero que no sea, si es un e-commerce, por ejemplo, no es algo muy innovador. Podría servir, por ejemplo, para algo que ya exista, pero que nosotros queremos hacer a nuestra manera. Y sobre una modernización, pues bueno, alguno de los elementos podría ser. Bueno, como digo, el Inception Deck son una serie de técnicas que ya están desde hace muchos años plasmadas en The Agile Samurai, un libro que tiene bastantes años, pero bueno, creo que nos va bien porque nos ayuda a tener una perspectiva. Y como todo, o sea, esto no solo aplica al Inception Deck, aplica a todo lo que estaba diciendo hasta ahora. Las herramientas que utilicemos al final van a tener un motivo por el que las estamos utilizando. No las vamos a coger porque sí, porque lo diga el Inception Deck o porque lo diga Lesmito o Menganito o Fulanito, sino siempre vamos a intentar encontrar cuál es el motivo para plasmar eso. Por lo tanto, en un discovery tiene más sentido que lo que hagamos es pararnos, ver cuáles son las herramientas disponibles y entender si realmente eso está resolviendo, esas actividades están resolviendo lo que nosotros queremos descubrir en base a los conceptos que he pasado antes, ¿no? Es más estratégico, más técnico, el equipo que tenemos funciona así, el producto que tenemos es así, es una modernización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por ejemplo, nos cargamos algunos de aquí. Algunos ya me los he cargado y el Product Box me parece que me lo he cargado también, ¿no? Y os voy a explicar solo estas herramientas, solo para poner de ejemplo un discovery básico, bastante básico. Y estas dos me las he cargado porque creo que no aportan mucho actualmente y dependiendo del proyecto tampoco. Entonces, por ejemplo, primera actividad. ¿Por qué estamos aquí? Esto vendría a ser recopilación de objetivos. Si le dijéramos vamos a recopilar los objetivos del proyecto, sería lo mismo. Y creo que es lo clave y está muy bien que sea el primero normalmente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una audiencia en la que vamos a trabajar, vamos a hacer un workshop o algunas sesiones para descubrir, hacer este discovery, puede ser que haya mucha variedad de opiniones en lo que es los objetivos. Y lo más importante es que hasta que no cerremos, que los objetivos estén claros para todos y no solo claros en cuanto a que todo el mundo tenga la misma opinión, sino también que todos estemos de acuerdo en que es un único objetivo y que no recopila otras ideas. Es un objetivo único, claro y cuantificable de alguna manera. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Tenemos un buen comentario de Julia que dice: Lesme, que es crack. Este tema que hace unas slides atrás explicaste, lo contaba Kenbeck la semana pasada. Así que muy actualizado. Sí, este está actualizado. Esto me llamó la atención y, bueno, ya he dicho que lo he metido un poco con calzador, pero solo sí, bueno, no me enrollo más. Pero sí que es una visión interesante del ciclo de desarrollo de los productos. Y, vale, segundo actividad que podemos tener, el elevator pitch. Suele tener esta forma. Bueno, el pitch se puede hacer de muchas formas, pero suele tener esta forma, se recomienda utilizar esta forma, o este patrón, que viene de un libro bastante famoso que se llama Crossing the Chasm, o The Chasm, no sé si lo pronuncio bien. Y básicamente el elevator pitch lo que nos ayuda es a enumerar una serie de cosas que tienen que ver con el proyecto, con este patrón, y nos va a ayudar a todos a tener una idea como más clara hacia a quién va definido
por qué es lo que le diferencia de otro producto o de la competencia. Entonces es un patrón bastante interesante. No es obligatorio, o sea, es de los que menos he utilizado normalmente, pero si vemos que no hay una claridad en lo que se quiere hacer, puede ser un ejercicio interesante. Design a Product Box. Bueno, pues este es interesante porque va en la línea de lo anterior, ¿no? Hemos empezado con objetivos, después tenemos como una definición del producto o del proyecto, de qué aporta y cómo nos va a ayudar a distinguirnos de la competencia. Y este básicamente los enumera 3 puntos. Como si tú me fueras a vender esto a mí, este producto que queremos, aunque no lo hayamos construido, ¿cómo me lo vendes? Pues mira, este producto te limpia, que es una maravilla, o cualquier cosa más, y se le puede añadir a un eslogan. Entonces, teniendo ese eslogan, bueno, teniendo esta definición del producto, digamos que ya, aunque no lo tengamos hecho, ya estamos empezando a ver y nos lo estamos vendiendo nosotros mismos. Hay un punto también interesante de esto, que es que en muchas empresas, sobre todo Big Tech Companies, se empiezan los proyectos. Uno de los entregables que se tiene cuando se empieza un proyecto es una press release o una definición del proyecto, un PID, que también se le puede llamar, que es como una hoja que define pues, qué es lo que aporta el proyecto, por qué, quién lo necesita, por qué lo comprarían, cómo se distingue, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejercicio y los anteriores te pueden ayudar también después a definir ese documento, que es un deliverable, es un entregable que después se puede compartir con muchas más personas que van a participar después del proyecto. Este me parece muy interesante, que es crear una lista de qué no entra dentro del proyecto o del producto. Me parece clave porque siempre nos acordamos de poner todo lo que tiene que llevar, pero nos olvidamos de todo lo que no tiene que llevar. Y se producen cuando empezamos a decir cosas que no tiene que llevar, tratando también de limitar un scope, porque ya sabemos que es finito. Está muy bien las discusiones que suele haber entre todos sobre esto, porque nos ayuda a dinamizar, sobre todo si tenemos, que es lo deseable, personas que van a desarrollar dentro del workshop o de la sesión. Tenemos personas que van a desarrollar. Se comienzan a realizar preguntas y respuestas del tipo, pues bueno, es que si añadimos esto a la lista, el producto se complica mucho o el proyecto se complica mucho. Entonces se producen conversaciones del tipo, ¿y por qué? Pero para mí esto es imprescindible por esto. Hostia, pero si lo que quieres es hacer esto, podríamos hacerlo de esta otra manera. Normalmente la lista de no, que es un constraint, es que te pone unos bordes de los que no te tienes que pasar, ayuda mucho a dinamizar esa serie de comunicación y alinearlos. Otro muy importante, meet your neighbors, que viene a decir conoce a tus vecinos. Todo el mundo que tenga un impacto o que pueda tener un impacto en este proyecto o que le produzca un impacto a este proyecto, hay que tenerlo en cuenta. A veces son integraciones con otros equipos, con otras empresas, a veces es personas que van a tener que dar su apoyo o no al proyecto, como decía antes. Siempre que se pueda, primero es básicamente identificar el mapa de todas las personas que pueden tener algo que ver con este proyecto. Y está muy bien que eso esté compartido con todo el equipo. Y como decía antes, siempre que se pueda tener a las personas que sean detractoras en las sesiones de Discovery, mejor que mejor. Porque nos vamos a enfrentar a sus dudas cuanto antes. Y además en grupo, porque a veces es muy fácil que después de unas decisiones se haga una reunión de X personas, 2 o 3 personas, hablen de un tema y quieren cambiar lo que se ha decidido antes. Pero si lo hemos decidido entre todos, tenemos que respetarlo. Y por otro lado también si tenemos que cambiarlo, se puede cambiar, pero tendríamos que volverlo a hablar entre todos para volver a estar alineados. Show the solution vendría a ser como hacer algo de prototyping, básicamente. Puede ser técnico, pero puede ser no tan técnico. Y sobre todo lo que no se trata es de llegar a una definición que va a ser exactamente igual al final. Lo que estamos simplemente es haciendo un approach al cual sería una solución. Un approach a gran nivel, a gran nivel. O sea,
Con esto no quiero decir que vamos a hacer una definición. De hecho, esta se puede quitar. Si se sabe que en el contexto en el que estamos, hacer algo así va a conseguir que las personas que estén en las sesiones se piensen que esto va a ser la solución final de esa manera, entonces es mejor no hacerlo. A menos que entiendan que es una primera aproximación, un prototipo que nos ayuda a todos a entender si estamos alineados o no, si vamos por el mismo camino o no. Si sirve para eso, bien. Si va a servir para que después te digan, es que esto no lo has hecho como lo vas a decir, o cuando tengas problemas y tengas que cambiar y encontrar otra solución, te digan, pero me dijiste que lo ibas a hacer así. Si sirve para eso, es mejor quitarlo. Pero sí que está bien tener una aproximación de alto nivel para también tener ciertas discusiones sobre el programa. Vale. ¿Qué nos mantiene despiertos durante la noche? Vendría a ser What keeps us up at night, que es lo que no nos deja dormir. Esta es simplemente un análisis de riesgo. También es clave en cualquier proyecto, da igual. El de objetivos y riesgos es súper necesario. Teniendo los stakeholders tenemos que aprovecharlo y plantear cuáles son los riesgos que nos encontramos dentro de este proyecto. Y después podemos hablar de ciertas salvaguardas, pero por lo menos tener claro qué probabilidad hay que esos riesgos ocurran y cómo de severo es ese riesgo. Si no pasa nada o realmente sería un problema muy grande. Normalmente aquí sale mucha cosa, porque lo que tendemos siempre es a preocuparnos, pero es mejor que salga, porque así todos podemos saber si lo que nosotros nos preocupamos está fundado o está infundado, si es más posible que pase o no, con la perspectiva de los demás. ¿Preguntas? Tenemos algunas preguntas en el chat y comentarios. ML, por ejemplo, dice que la not list es súper importante, especialmente con los stakeholders que piden de todo. Sí. También destaca que en la fase inicial es útil hacer un prototyping o wireframes, por ejemplo, en Figma. Y sería más o menos este paso, sí. Y hacerlo colaborativamente siempre es muy beneficioso. Eric pregunta si para el prototipado tiene sentido el uso de herramientas o plataformas, ¿no? O hacerlo como low code. Si de lo que se trata es validar una idea, un no code, por ejemplo, podría servir. Pero si de lo que se trata es que entre nosotros nos alineemos y entendamos de qué estamos hablando, pues bueno, Miro, Figma, cualquier herramienta de wireframing y haciendo algo de alto nivel, sin entrar en detalles de esta funcionalidad concreta todavía, pues es suficiente. ¿Vale? Lesmes, me gustaría comentar una cosilla sobre el comentario del prototipado y así te dejamos tiempo para que bebas agua. Creo que es muy correcto, muy acertado, porque sobre todo cuando el cliente no conoce el producto que necesita o no sabe realmente definirlo, suele pasar. Saben que queremos algo, pero no sabemos lo que queremos o cómo lo queremos. El prototipado hace que se simplifique mucho esa fase del discovery, porque posiciona de una manera rápida y con un bajo coste, solamente diseños en Figma, por ejemplo, una situación donde podemos validar ambas partes, que lo que estamos definiendo es lo que realmente necesitamos. Emilio, ¿también tienes levantada la mano? Sí, hola, ¿me escucháis? Sí. Vale, perfecto. Nada, en relación a esta diapositiva que tienes aquí puesta, bueno, en relación al análisis de riesgos, mi pregunta es, ¿esto se hace en colaboración con el cliente o no? Si hablamos de consultoría, sí, seguro. De hecho, todas estas herramientas deberían hacerse en colaboración con el cliente, sí. Y si hablamos de una misma empresa, pues con los stakeholders, con las partes implicadas que tienen, a los cuales les afecta el proyecto y que tienen un peso dentro del proyecto. Y cada uno definiría el nivel, ¿no?, de riesgo de cada uno de los ítems, Sí, ¿no? lo suyo sería darle un tiempo si hay muchas personas, pues separarlo un poquito en grupos de 3 o 4 y después que hagan brainstorming, se recoge toda esa información y después se agrupa, pero primero se ve que todo el mundo entienda más o menos lo mismo. Eso se puede hacer de varias maneras, pero básicamente que todo el mundo lea y pregunte. Y una vez lo tenemos aclarado qué es lo que entendemos,
simplemente valoramos si hay algunos que estén en un sitio que realmente no le toca. Entonces discutimos los que para alguien no es un riesgo tan importante, para alguien sí, y acabamos de ponerlos en un punto en el que estemos de acuerdo. Vale. Gracias. De nada. Vale. Este no lo utilizo normalmente, menos en la parte de scope, stay within budget, time y quality, pero básicamente es, ya que tenemos unos objetivos, sobre qué nos va a hacer cuando tengamos que tomar una decisión, qué es lo que nos va a hacer decantarnos para un lado, para una solución o para otra. O sea, no hace falta, no estamos hablando exactamente de cómo va a ser la solución todavía, pero qué es lo que nos va a decantar cuando tomemos una decisión sobre si este diseño es mejor que el otro y es más costoso o menos. ¿Qué es lo que nos va a decantar para un lado o para otro? Pues puede ser que queramos que sea, por ejemplo, mobile friendly, pues eso es un valor, un trade-off que tenemos que tener puesto como on, ¿no? Que sea muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, o sea que solo lo que sea más sencillo para el usuario porque es un tipo de usuario con unos conocimientos muy básicos, pues nos decantará las decisiones para un lado u otro. Vale, y hasta aquí serían los elementos del Inception Deck. Entonces añado algunos que también son opcionales, pero que suelo tener siempre en los discoveries. Uno es tener los perfiles de persona para entender ya desde el principio. Esto no quiere decir que sea el último que haces, ¿eh? Podríamos hacerlo incluso antes que los otros, etc. Es para quién estamos desarrollando. Tampoco tienen que ser súper exhaustivos, dedicar semanas a desarrollar la user persona, sino básicamente entender mejor a quién nos estamos, ya que tenemos, por ejemplo, a gente de ventas que suele tener mucho contacto, pues ya partimos de una base y ese user persona, si es necesario, después ya se desarrollará más por parte del equipo. Pero por lo menos empezaría con una idea de a quién nos estamos dirigiendo y por qué. Y siempre intento meter dentro del discovery una parte, dependiendo de la longitud del proyecto, se puede coger una parte y hacer lo que es un User Story Mapping. El User Story Mapping sobre todo es importante porque una primera parte se centra en esas capabilities que el usuario quiere, ¿no? Yo quiero comunicarme y para comunicarme pues tengo que enviar un mensaje. Para enviar un mensaje tengo que dar estos pasos. Pues estos pasos que doy, al final eso es como un Customer Journey. Ya nos ayuda, el User Story Mapping nos ayuda a ver cuáles son los pasos que da el usuario y a analizar nosotros por qué esos pasos y no otros. Y después vemos, para complementar esos pasos se pueden desarrollar de muchas maneras, con más fidelidad o menos fidelidad, con herramientas más complejas, más trabajadas o más sencillas. Entonces, haciendo esos pasos, detallándolos hacia abajo, con más funcionalidad, con más funcionalidades o menos, nos permite buscar releases en las que completamos todo ese flujo que el usuario quiere hacer, pero con funcionalidades más básicas al principio, a las cuales les vamos iterando e incrementando. Iterando quiere decir, lo que antes teníamos lo iteramos y le añadimos incrementos de cosas nuevas que antes no existían. Entonces, bueno, Jeff Patton inventó esta actividad y yo creo que es bastante clave, sobre todo para los proyectos que no tienen un alcance grandioso, enorme, y si en todo caso, si fuera muy grande, podríamos adaptar solo esto a lo primero que queremos desarrollar. Analizamos un poco cuál sería lo primero que queremos desarrollar y nos lanzamos al User Story Mapping. Vale, y aquí cerraría lo que es el ejemplo básico, y añadiría una serie de herramientas extra que elegiríamos dependiendo de lo que explicaba antes. Dependiendo de cada caso, pues tendríamos unas u otras. Y las he categorizado un poco por esos grupos de nuevo producto, producto ya existente al cual le añadimos funcionalidades y modernization. Y otras que son genéricas. No voy a entrar en todas esas funcionalidades porque eso da para 20 libros, pero las voy a enumerar para que os suenen. Probablemente conocéis, y seguramente mejor que yo, más de una de ellas, pero bueno, por lo menos para tener algunas referencias. Antes de pasar, sí, perdón, a la parte, tenemos una pregunta de Ramón relacionada al User Story Mapping que dice, ¿el User Story Mapping es una tarea puntual o es mejor mantenerlo vivo durante la evolución del proyecto?
Diría que depende. Yo diría que normalmente diría que está bien evolucionarlo, está muy bien evolucionarlo. Pero al final es una herramienta que si ya te ha servido para tener una idea y tú al final de esto tienes un backlog y el backlog ya te da las ideas claras y tienes tu manera de organizarte el backlog, si no quieres dedicarle tiempo, no le dediques. Si el backlog ya te sirve, pues el backlog. Si sí que ves que aparecen nuevas funcionalidades o que es muy largo y durante varias releases vas a tener que analizar ahí, pues entonces sí. Entonces sí tienes que... Está bien que vayas viendo que esta columna, que es una funcionalidad que hasta ahora no habíamos hecho ningún incremento, ahí va algo. Y es importante que sea ahora porque le va a dar algo, te permite completar el flujo de una manera mejor. Al final te amplía lo que te sigue ampliando lo que te da el User Story Mapping. Pero si no lo necesitas, no. Tú vas con tu backlog y si el backlog es pequeño, pues bien también. No hace falta que sea enorme. Vale, entonces me lanzo, no os quiero entretener mucho más. Ahora voy a dar estas otras herramientas. Podemos hacer sesiones para hablar de ellas si queremos más adelante, con la gente de Agile Sur y con la gente de Codurance. Pero las lanzo así, pim, 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 y esto sería ya el resumen o lo último que voy a comentar en la presentación. Para un producto nuevo, Business Model Canvas con Value Proposition Canvas, entendiendo que es una herramienta que nos permite plasmar una proposición de valor y un negocio. Entendiendo que eso, lo que plasmamos ahí son hipótesis, la mayoría tenemos que ser realistas, como decía antes, y entender qué son hipótesis y qué no son hipótesis, qué sabemos y qué no sabemos, para después machacar esas hipótesis y en base a pruebas y tests, aprender sobre ello y encontrar la mejor manera de llegar a ese cliente y de que quiera pagar por los servicios. También Steve Blank, también es un poco antiguo, que ya me voy haciendo mayor. Lo que él desarrolló como Customer Development viene a ser eso. Lo que vamos a desarrollar no es un producto, vamos a desarrollar clientes. Vamos a entender qué es lo que el cliente necesita y cómo le damos, enganchamos exactamente a lo que quiere. Y aquí entra todo eso de pivotar, de cambiar de rumbo si es necesario porque las hipótesis nos dicen que vamos por mal camino, etcétera, etcétera. Para una modernización de un sistema antiguo, Value Stream Mapping es muy útil. Vendría a ser mostrar todo el proceso que tiene el sistema y dónde se generan colas o dónde hay lapsos de tiempo donde se está esperando a otra cosa para que podamos avanzar. Entonces ahí analizaríamos claramente cuáles son los puntos de nuestro proceso donde podemos ganar tiempo al lead time, a lo que hace a conseguir que cuando llega una petición se entregue lo antes posible. En estas cosas los japoneses nos dieron indicaciones y el Value Stream Mapping es una herramienta para poder optimizar ese stream, ¿no? ese stream de valor. También útil hacer ciertos discovery de arquitectura, de cómo es la arquitectura actual y cómo podría ser algún prototipo de la arquitectura final, sabiendo que solo es un guess, como decía antes. Event Storming también es útil, muy útil también bajo mi punto de vista, porque yo no soy un experto en DDD, dentro de modernización incluso más que para un nuevo producto, porque cuando ya tienes un proceso claro, lo plasmas con todo el Event Storming y eso te permite marcar unas boundaries, unas fronteras, unos límites que hará que podamos entender mejor de qué nos tenemos que ocupar para que todo el sistema funcione mejor y cómo tiene que ser esa arquitectura nueva para que el sistema sea más mantenible y podamos dar más valor de manera más rápida, con menos dependencias. Y el Service Blueprint es básicamente un plano, hacer un mapa de cómo es un servicio. También nos permite visualizarlo y entonces tomar decisiones en base a donde hayan flecos por mejorar. Y útiles en todo caso, o sea, herramientas útiles. Hay una herramienta que es recopilación de expectativas, que suelo ponerla también delante de los discoveries, que es como
bueno, qué esperas de este proyecto y qué esperas de este Discovery. Así partimos ya de una base un poco más clara e intentamos ver si las expectativas son realistas y si son realistas, cómo los podemos cubrir también durante la fase de Discovery. Wordly Maps. Wordly Maps vendría a responder un poco más a lo que hablábamos antes de la estrategia. Es una herramienta muy útil para plasmar, para analizar la estrategia de un producto o un proyecto y cómo eso debería de evolucionar en el tiempo para que cada vez aportáramos más valor de una manera más fácil. Pero es una herramienta puramente estratégica, sobre todo. Customer Journeys, yo lo incluyo normalmente dentro de lo que son el User Story Mapping, porque es una parte del Journey. Lo que pasa es que en el Customer Journey pues siempre se detalla dónde el usuario tiene un pain point, dónde está contento, dónde no está contento, y eso nos puede ayudar a decir, a plasmar en un mapa, bueno, más que un mapa, en un gráfico, qué puntos son los que queremos resolver para que ese usuario esté más contento. Y eso nos focalizaría el proyecto en funcionalidades de una manera más clara. Evidentemente, entrevistas con usuarios puede ser algo que hagamos dentro de un Discovery para identificar el proyecto o durante un periodo más largo para entender exactamente si vamos por el buen camino. Shadowing Sessions vendría a ser ir a ver qué hacen los usuarios sin intentar molestándoles lo mínimo e interpretar lo que están haciendo. Y así aprendemos de lo que hacen y nosotros podemos identificar puntos donde podemos mejorar. Y Design Sprints, el Design Sprint es una técnica que normalmente se hace durante una semana, en la cual primero se identifica el problema o la idea de qué es lo que queremos resolver, y entonces se hacen unos prototipos y primero se trabaja más el problema y después se trabaja durante 2 días el problema y durante 2 días la solución. Y se hacen muchas pruebas para hacer hipótesis de todo eso. Hacer hipótesis es darnos cuenta de qué es lo que realmente es importante y el prototipo también se hace varias pruebas para intentar comprimir al máximo el tiempo en el que ya sabemos qué es lo que queremos resolver y cómo se resuelve. Y es, bueno, es una técnica muy militar, por decirlo de alguna manera, pero es muy creativa. Y bueno, añado ya solo componentes de Domain Driven Design, como he dicho que no soy un experto, pero Domain Driven Design también se enfoca en entender el problema antes de plantear una solución y entender las relaciones que tiene el sistema para poder plantear una solución adaptada. Y ya está. Y hasta aquí ya la presentación. Gracias por los que habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, Lesme. Tenemos algunas preguntas que quedaron en el chat. Por ejemplo, una es relacionada a algo mencionado bastante al comienzo de la charla. Mateus pregunta, en cuanto a los detractores, ¿hay algún rol específico que se debería tomar en cuenta a la hora del Discovery? Normalmente suele ser siempre que todo el mundo que tenga un punto de decisión. O sea, hay que explorar. Para preparar el Discovery hay que entender, o ya dentro del Discovery hay que ayudar a las stakeholders que están ahí a explorar quiénes son las personas que tienen algún tipo de relación con el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, simplemente es facilitar primero esa reunión, esa actividad, pero si lo que queremos es tener esos detractores ahí dentro, pues tenemos que hacer un pequeño trabajo previo en el cual identifiquemos quién son esas personas que deberían estar. Siempre será alguien que tenga un punto de decisión por peso en la jerarquía, por implicación en algún sistema que tenga relación con ellos, etcétera. No sé si eso responde la pregunta, Mateus. Si no, estoy happy, feliz de contestar más, lo que no esté claro. Tenemos otra pregunta relacionada al backlog de parte de Pablo, que decía, en el caso de querer un backlog pequeño, ¿no cambiaría la utilidad? Hostia, no sé si Pablo está por aquí, no entiendo muy bien la pregunta. Si no, me lanzo igualmente. Sí, no, me refería
me refería al User Story Mapping, cuando tienes Sí. ahí toda la tabla. Y el hecho de mantenerlo o no mantenerlo, si tienes una política de backlog pequeño, como por ejemplo mantenemos nosotros, que es un múltiplo de la cantidad de gente y no pasamos de ahí y no queremos mirar más al futuro, pues quizá el hecho de revisarlo. Bien. Realmente, si tenéis ya esa... Corrígeme si no lo he entendido bien, ¿eh? Pero si ya tenéis esa política, que me parece súper bien, De hecho, yo prefiero... Hay quien siempre dice, bueno, viene una idea, venga, para el backlog, viene no sé qué, una petición para el backlog. Yo prefiero tener solo las cosas que sabemos que son imprescindibles siempre y ya está. Porque todo lo que no sea que no nos queramos acordar al final, al que nos queramos acordar de alguna manera, si nos queremos acordar es porque no son tan importantes, ¿no? Y nos quitan el foco. Estoy súper de acuerdo. Entonces, cuando haces el User Story Mapping, lo que no tenemos es que hacer un super brainstorm de hacer un montón de horas ahí machacando el User Story Mapping, porque con lo que no sería tanto para tener muchas user stories, sino sería más para, vale, ¿cuáles son las importantes? Las sacamos para priorizarlas. Y una vez las tenemos priorizadas, todo lo demás, si no nos interesa, pues lo dejamos ahí y ya está. Nos centramos en lo que nos interesa actualmente. Y me parece bien. Al final, si sale de extra, no es nada más que para poder descartarlo, porque podemos elegir, ¿no? Que es lo más importante. No sé si responde al final la pregunta, Pablo. Sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo ¿No? andan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Creo que Matthew tenía una que había hecho antes, no sé si se la respondieron. Que estaba buena la de... Hay un rol específico que deba tomar en cuenta del Discovery relacionada con los detractores. A las 18:22, si la quieren ir buscando. Y mientras les hago otra, si no se entendió. No, la hemos respondido a esa. Ah, yo Sí, entonces... pero bueno, lo la evité. repito. Juan, Sí, básicamente a nivel de jerarquía, si hay alguien que a nivel de jerarquía pueda después alterar el rumbo del proyecto, es importante tenerlo en cuenta siempre, sobre todo si van a ser detractors. Y también si hay alguien en que el proyecto le afecta, a cualquiera en el que el proyecto le afecte, a ver si le afecta muy poquito, pues no hace falta, ¿no? O puede haber alguien simplemente en representativo. Pero si es algún tipo de integración o lo que sea, siempre tener a esas personas. Ok, sí, se entendió de tener a los enemigos cerca, alguien escribió también. Yo no lo he dicho eso. No, tú no. Aunque lo piense. No, pero no se dice. Te has callado bastante en la charla en cuanto a esos temas. Después yo me crucé con otras ideas también en parte del Discovery, que es esto de poder medir los goles que tenemos en el proyecto partiendo desde el usuario o de los usuarios. ¿Esto es algo que también tenés en cuenta o qué opinás sobre pensar cómo medir en etapa de Discovery y hacerlo desde los usuarios, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón. A veces eso lo dejo ya un poco más de cara cuando estamos entrando en la funcionalidad. Entonces, definimos cuál es el objetivo de esa funcionalidad y cuando la implementemos, comprobamos cómo está funcionando. Se puede hacer en diferentes niveles, pero sí que podríamos incluir en el momento en el que estamos entrando un poco más en detalle en cómo vamos a implementar eso, qué esperamos que eso resuelva y cómo lo medimos. Sí, podría ser un punto, no tanto al principio, de cuando estamos hablando de qué está dentro, qué está fuera, sino un poco más hacia el final del Discovery, porque ya tenemos toda esa información para poder tomar algunas decisiones. Sí, está bien, es como dentro del Discovery, pero al final. Estoy de acuerdo. Con tal de que sea parte de eso, pues también donde nos sacamos dudas, creo yo. Al final, o sea, puede ayudar mucho también a tener las conversaciones finales, por ejemplo, aquí dentro del User Story Mapping, de decir, bueno, es que lo importante es que midamos esto, ¿no? Ah, vale, pues si medimos esto, la funcionalidad debe existir de alguna manera, aunque sea de una manera básica. Yo lo relaciono también,
Después de aquí, lo que vendría también, que es lo que decía, haciendo entrevistas con usuarios o haciendo algo de guerrilla testing, incluso si salimos de User Story Mapping, lo normal también sería que cogiéramos los primeros prototipos que tengamos cuanto antes, aunque sea un nivel alto, muy alto, y hacer algo de guerrilla testing, ¿no? Y ya, incluso si puedes validar esa información, ese KPI, ya sé que no lo que estoy diciendo no es validarlo con mucha información de una estadística muy grande de los clientes, pero si podemos validar cierta información ya con usuarios reales, aunque sea con un wireframe, pues también lo lanzamos. Y podemos rehacer un poco nuestro plan. Ujú. Y una última pregunta. Ujú. Em, También podemos hablar al final del Discovery con nuestros clientes, digamos, cómo vamos a hacer el release del MVP, por ejemplo. O sea, que lo hagamos en conjunto a eso, para ver lo que más valor les ofrece a ellos y ir sacando de esa manera. Sí, de alguna manera entiendo que lo que me estás diciendo es como tener unas ciertas milestones, más o menos. Claro, sí. Sí, 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 Que se estén acorde puede. con ellos, que estemos de acuerdo los dos, no que sean nuestras nada más. Sí, a veces soy muy pesado, con el User Story Mapping, pero como resuelve muchas cosas a la vez, la parte de release ya te ayuda a ver más o menos. O sea, tú estás intentando plasmar esas releases en el tiempo, de alguna manera, si es sabiendo que es una estimación y no es un commitment. Eh, y entonces ahí ya te permite tener también esa discusión. ¿Cuándo Ok. esperas tú que esto pueda estar entregado? No por tener una hard date, sino por poder empezar a tener ese feedback, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, Hablo de poder tener también estos, como vos decís, milestones, pero de alto valor. Que después segreguen los de bajo valor o medio valor, que también estén dentro de estas releases, pero que tengamos como en claro qué funcionalidad tiene que estar para tal momento o en tal situación, o cuál primero y cuál después. Eh, pero bueno, sí, 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 eso entra dentro de los objetivos y ok. es claro, está bien tener claras esas expectativas del cliente. Ujú. Bueno, muchas En el gracias caso por de la cliente de charla. consultoría también podría ser, pues, digamos, el stakeholder interno. Muy bien. Ok, sí, sí, muchas gracias. De nada, de nada. Tenemos una última pregunta de parte de Eric, que decía, en el caso del User Story Mapping, no solo sirve para ordenar o priorizar el backlog, ¿debería servir también para compartir el conocimiento o el descubrimiento del proyecto dentro del equipo? O sea, con los devs y con el stakeholder, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, todas estas herramientas deberían de hacerse de una manera en que no añadieran ruido, que fueran lo más óptimas posibles. Eso también lo da más la experiencia, ¿no? Pero todas estas herramientas, las que acabemos utilizando, deberían ser entregables que ayuden al equipo a entender mejor el problema, porque a veces no podemos tener todo el mundo dentro de un discovery por temas de productividad, aunque a mí siempre me gusta que participe el máximo de personas. Y, y al final debe ser lo más claro posible para que fácilmente alguien se lo pueda leer, se lo pueda mirar y en poco tiempo pueda tener una idea que después pueda servirle para hacer otras preguntas que se puedan resolver. O sea que sí, planteo así todos estos entregables. Muy bien. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna Bueno, otra pregunta, les quería agradecer por haber asistido al evento de hoy y quedarse hasta el final. Muchas Eh, gracias. tam- También quería agradecerle a la comunidad Agile Sur y al ESMES por esta gran charla que nos ha dado. Si tienen algún tipo de feedback acerca de la charla o alguna otra pregunta o sugerencias de temas que les gustaría tratar a futuro, nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Esta grabación del evento va a estar disponible dentro de algunos días en nuestro canal de YouTube. Se pueden enterar que lo vamos a publicar en nuestras redes también. Y los esperamos en los próximos eventos. Volvimos de las vacaciones recargados, así que tenemos muchísimos eventos en camino. Ahora les voy a compartir el link de Meetup. Y gracias por venir hoy. Muchas gracias a todos. Ha sido A un placer. vosotros.